Buenas tardes, estimados compañeros. Un saludo muy cordial de mi parte, dirigidos a todos ustedes y en muy especial al profesor Jaime Torrialba, profesor de la Cátedra del Derecho Constitucional. Dándole continuidad a las actividades académicas previstas y programadas por esta cátedra, hoy me corresponde dar una breve exposición sobre unos temas de interés y de gran relevancia, sobre todo para nosotros que nos estamos iniciando en la carrera del derecho. Estos temas son expresión actual del Estado venezolano y su constitución en Estado democrático y social de derecho, la nacionalidad originaria derivada o por naturalización y el principio de la doble nacionalidad, recuperación, pérdida y revocatoria de la ciudadanía. Todo esto tiene sus bases legales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sus bases jurídicas están en la ley especial y en los artículos 2, 4, 6, 32, 33, 34, 39, 40 y 42 de la Constitución. Ahora bien, la expresión actual del Estado Federal Venezolano, la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, establecido en el artículo número 4. Ahora bien, Venezuela es a nivel mundial el primer país que pasa a constituirse como Estado federal venezolano y da inicio, o mejor dicho, se crea en Norteamérica en el año de 1787 y se sanciona el 21 de diciembre de 1811, donde se formulan las antiguas provincias que conformaban la Capitanía General de Venezuela. Pero Venezuela se constituye formalmente como Estado federal venezolano cuando el Congreso General de las Provincias Venezolanas y Declaración de los Derechos del Pueblo, que se ejecutó el 1 de julio de 1811, Venezuela se declara como Estado libre e independiente de España y al mismo tiempo se sanciona la Constitución Federal que quedó conformada con 228 artículos, el cual se regiría el sistema de gobierno. A partir de ese momento, Venezuela pasa a ser una federación integrada por 7 provincias. Las mismas, como lo dije anteriormente, se independizaron de España y pasan a conformar los estados soberanos, libres y autónomos a partir del 19 de abril de 1810. Ahora, después de esta serie de acontecimientos, se origina lo que hoy denominamos el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, los antecesores y sobre todo los precursores, quienes se forjaron por una patria libre y soberana, con el único fin de establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, un Estado federal y un Estado descentralizado, que consolide los valores y los principios de libertad, independencia, paz, solidaridad, integridad territorial, el bien común, y de tal manera que nos garantice el cumplimiento de las leyes y la justicia, de tal manera que nos asegure el derecho a la educación, a la vida, a la cultura y sobre todo a la igualdad, sin discriminación alguna. Ahora bien, la nacionalidad originaria. Sabemos que la nacionalidad originaria la conocemos como aquella que se adquiere al nacer, se adquiere por medio del nacimiento. Y sobre todo, la nacionalidad es un vínculo que une al individuo con el Estado. Evidentemente que la persona al momento de nacer ya por derecho adquiere la nacionalidad. Sus fundamentos legales están establecidos en el artículo 32, el cual establece que son venezolanos o venezolanas por nacimiento todas las personas nacidas en territorio nacional, toda persona nacida en territorio extranjero, hija o hijo de venezolano o venezolana por nacimiento, toda persona nacida en territorio extranjero que sea hijo o hija de padre venezolano o madre venezolana en territorio de la República y que declare su voluntad de apegarse a la nacionalidad venezolana.
Toda persona nacida en territorio extranjero de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir los 18 años establezca su residencia en territorio venezolano y antes de cumplir los 25 años por voluntad propia manifieste acogerse a la nacionalidad venezolana. Ahora bien, la nacionalidad derivada o por naturalización. En cuanto a la regularización de la nacionalidad venezolana por la naturalización, el régimen de la Constitución del año 1999 sigue los mismos lineamientos y orientada por lo que establecía la Constitución del año 1961. Claro, con ciertas modificaciones en cuanto al tiempo o los años de residencia para poder obtener la carta por naturalización. Sus fundamentos legales están establecidos en el artículo 33, donde establece que se considera que son venezolanos por naturalización los extranjeros o extranjeras que obtengan la carta de naturaleza. A tal fin, deben de radicarse o tener su domicilio en Venezuela por un tiempo ininterrumpido de por lo menos 10 años, inmediatamente anterior a la solicitud. El tiempo de residencia se reducirá a 5 años a todas aquellas personas de origen español, Portugal, Italia y de los países latinoamericanos y del Caribe. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con venezolanos o venezolanas desde que declaren su voluntad de hacerlo, transcurridos por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Aquí hay un punto interesante que señalar en cuanto a la Constitución. La antigua Constitución privaba de los beneficios del matrimonio de una persona extranjera que se contraía matrimonio con un venezolano. Ahora en la nueva Constitución establece que gozarán de los mismos beneficios tanto el extranjero como la extranjera que contraiga matrimonio con venezolana o venezolano. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerzan sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos antes de cumplir los 21 años de edad y hayan residido en Venezuela por un tiempo ininterrumpido de 5 años. Ahora, el principio de la doble nacionalidad. En este punto señalaremos que anteriormente en la antigua Constitución no aceptaba lo que es la doble nacionalidad. Un venezolano que adquiriese la nacionalidad de otro país automáticamente perdía la nacionalidad venezolana. Ahora bien, en la Constitución actual establece y acepta la doble nacionalidad. Un venezolano que adquiera la nacionalidad de otro país no pierde ni será privado de la nacionalidad venezolana como tal. En cuanto a la recuperación y pérdida de la revocatoria y ciudadanía, en cuanto a la pérdida o renuncia de la nacionalidad, está ampliamente relacionado con la recuperación de la misma. Sin embargo, la Constitución acepta la recuperación de la nacionalidad, siempre y cuando no viole el ordenamiento jurídico previsto por esta ley. Por un lado, pues los venezolanos y venezolanas podrán optar a una doble nacionalidad y por el otro lado, no podrán ser privados de su nacionalidad todos los venezolanos o venezolanas por nacimiento. En sus bases legales, establecidas en el artículo 39, establece los venezolanos y venezolanas que no estén sujetos o sujetas a inhabilitación política ni a interdicción civil y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución ejercen la ciudadanía y en consecuencia son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo a esta Constitución. Aquellos venezolanos que hayan adquirido la nacionalidad mediante Carta Magna, la Constitución establece que están restringidos y limitados en cuanto a ejercer cargos públicos, por cuanto en su artículo 41 la Constitución establece y que deben ser venezolanos o venezolanas por nacimiento. En el artículo 40 los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Gozarán de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento. Los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieran ingresado al país antes de cumplir los 7 años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoría de edad. Todo aquel, siempre y cuando manifieste su voluntad de ser venezolano y cumplir con todo lo establecido en el ordenamiento jurídico,
se le podrá otorgar su carta de naturalización. En el artículo 42 establece quien pierda o renuncia a la nacionalidad pierde la ciudadanía. Esto se refiere a las personas que poseen la nacionalidad de naturalización, y se podrá, ¿cómo decir? Se podrá restringir, limitar la nacionalidad siempre y cuando incurra en algún delito, por ejemplo, violar algún ordenamiento jurídico, un pacto, una norma X, y lo hará mediante sentencia jurídica. Claro, posteriormente a esto, el involucrado podrá interpelar la sanción administrativa ante la Corte Suprema de Justicia 6 meses después de haber enunciado en Gaceta Oficial la mencionada revocatoria. Ahora bien, en sus disposiciones transitorias de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su cuarta parte establece: mientras la ley establece las normas sustantivas y procesales correspondientes, la pérdida de nacionalidad por revocatoria de la naturalización se ajustará a las disposiciones de la legislación vigente, pero el interesado podrá apelar a la decisión administrativa ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo de 6 meses a partir de la fecha de publicación de la misma. O sea, que tendrá derecho a interpelar o interponer la apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esperando cubrir con las expectativas y los objetivos deseados por el profesor, con esto damos por culminada la exposición del día de hoy. Pasen buenas tardes y muchas gracias.